vía Zoom, se ha presentado por parte de nuestro invitado un proyecto de reforma constitucional en la Asamblea Nacional y queremos conocer de qué se trata este proyecto de reforma constitucional. Bienvenido, buenos días, Fernando, un gusto tenerla acá en Manabí. Soy Pablo Dávalos, no Fernando. Dávalos. Buenos días. Pablo Dávalos. Caramba. Perdone que le cambié el nombre. Pablo, por favor, adelante. No me cambies de nombre, por favor. Soy Pablo Dávalos, soy economista y se ha presentado un proyecto de ley, no una reforma constitucional, sino un proyecto de ley. Un proyecto de ley que se denomina Renta Básica Universal y sin condiciones para la vida digna en el Ecuador. Ese es el proyecto de ley. Y el objetivo del proyecto es diseñar una estrategia de apoyo a 1 millón de familias ecuatorianas, entregándoles $400 previamente preasignados para que puedan cubrir sus necesidades en salud, sus necesidades en conectividad y servicios y sus necesidades en alimentación. Entonces, no es una reforma constitucional en absoluto, es una ley para crear la renta básica universal. Sí. Para ir empezando, ir desmenuzando el proyecto de ley, Pablo, la fuente de financiamiento, ¿cuál sería? Las fuentes de financiamiento no pueden ser fiscales porque el artículo 135 de la Constitución establece que solamente el Ejecutivo tiene la potestad de la política fiscal, es decir, de manejar el presupuesto del Estado. En consecuencia, hay que buscar recursos por fuera de la política fiscal. Y esos recursos existen en lo que se denomina la política monetaria financiera, es decir, a través de diferentes instrumentos del Banco Central y del ente rector de las finanzas públicas, como los bonos, los TBCs, etcétera, que se han aplicado ya, pero en años anteriores y en este año también, generalmente se aplicaban esos instrumentos para beneficio de las empresas, para beneficio de la liquidez del Estado. Entonces, lo único que se quiere es que esos instrumentos que antes beneficiaban a empresas o bancos, ahora vaya un pequeño porcentaje, que son 400 millones al mes, para beneficio de 1 millón de hogares ecuatorianos. Ese es básicamente el financiamiento, es monetario financiero. Los recursos están ahí, por supuesto, ¿no? O sea, son instrumentos que se han utilizado todo el tiempo en el país, forman parte de la ley, el Código Orgánico Monetario Financiero los establece en el artículo 14, en el artículo 126 y en el artículo 35. Entonces se está utilizando algo que ya existe y que la Constitución permite y la ley permiten utilizarlos, a diferencia de la política fiscal. La política fiscal solamente puede ser manejada, solamente puede ser transformada, cambiada directamente por el Ejecutivo. ¿Cuál sería el mecanismo para que mediante un mapeo llegue este recurso, este aporte del Estado, a las familias más necesitadas del país y no se convierta de pronto en el privilegio de unos y la depresión de otros sectores? Sí, el acceso al programa está diseñado para que sea libre, para que sea universal, para que sea fácilmente accesible a través del número de cédula y el número de celular. Los beneficiarios que quieran participar en este programa necesitan un número de celular. Está preasignada la renta básica universal, es decir, los beneficiarios del programa no pueden gastar como les da la gana. Son $400 que se utilizan canales electrónicos, no se utiliza dinero electrónico. O sea, hay una mala información ahí, sino canales electrónicos por 2 razones. La primera es para evitar que la ciudadanía, al utilizar monedas y al utilizar billetes, se contamine con la pandemia. De acuerdo a estimaciones de la OMS, los billetes y monedas pueden convertirse en vectores de transmisión de la pandemia. Entonces, por eso se utilizan canales electrónicos, como cuando se paga Uber en el taxi, por ejemplo, no se toma una relación directa con el taxista, sino que se le paga a través del celular y se establece una distancia. Y la otra es para preasignar la renta básica. Es decir, el usuario recibe $400 al mes, pero al minuto que recibe la asignación tiene que ya pagar la afiliación voluntaria al IES, que son más o menos $80, ¿no? Para poder continuar a utilizar el resto de recursos. Entonces, inmediatamente se le descuentan $80 de ahí. Al minuto siguiente tiene que pagar lo que es la conectividad. La plataforma le va a preguntar cuál es la empresa que le brinda conectividad al beneficiario de la renta básica, cuál es el número de contrato, etcétera. El usuario tiene que digitar esos datos e inmediatamente se paga el plan de pagos, cualquier cosa que el usuario tenga en conectividad.
pero conectividad significa también energía eléctrica, entonces el usuario también tiene que pagar la electricidad y el agua potable, los servicios básicos, ¿no? Le queda un saldo al beneficiario, un saldo de más o menos de unos $240, están previstos en $60 semanales para que con ese saldo vaya a tiendas de barrio y compre exclusivamente alimentos, todo lo que es alimentos, es decir, arroz, papas, huevos, atunes, harinas, etcétera, ¿no? Y nada más, el usuario no puede ir a un cajero y monetizar eso, el beneficiario del programa tampoco puede transferir a otras personas, transferirlo al extranjero o utilizarlo para pagar gasolina, para pagar, qué sé yo, las cuotas de cualquier deuda que tenga en un banco, en una cooperativa, o las cuotas que tengan por algún electrodoméstico que haya comprado. Entonces el beneficiario de la renta básica no puede hacer eso, solo puede gastar en estos rubros, que son salud, conectividad y alimentación, nada más. Usted planteó el tema y por la misma hubo una agresiva crítica, en especial de sus colegas, pero neoliberales aquí en el Ecuador, entre otras cosas porque eso es incentivar la vagancia. Pero este es un tema que ya lo hacen, por ejemplo, en Alaska, en Kenia, en Irán, en Canadá. Incluso ya el tema se maneja en Argentina, en Colombia, en muchos países del mundo. No va a ser fácil, creo yo, que eso se aplique aquí, pero es necesario impulsarlo, es necesario ir con todo, porque incluso los genios del Internet, de redes sociales, de las nuevas tecnologías, impulsan este tema también en los Estados Unidos. ¿Y qué apoyo cree usted que pueda tener en el Ecuador en estos momentos la renta básica universal? No solo eso, sino que además la renta básica es una sugerencia directa de Naciones Unidas. Naciones Unidas en el último informe recomienda a los países que implementen algo parecido a la renta básica. La Comisión Económica para América Latina, la CEPAL, ya habla de renta básica para los países de América Latina, y no solo eso, sino que establece incluso una renta de alimentos. O sea, por eso en nuestro diseño de programa combinamos las dos, la de alimentos y la renta básica, ¿no? Es decir, esto es una política pública que tenía que haberla llevado adelante el presidente de la República. Es él, como jefe del Ejecutivo, quien debió haber instruido a la autoridad monetaria, a la autoridad fiscal para llevar adelante un programa como este y cumplir con los compromisos que el país tiene con Naciones Unidas. Lamentablemente aquí en el Ecuador parece que muchos economistas y muchos políticos no leen las noticias internacionales, no leen los reportes de Naciones Unidas, de pronto por su desconocimiento del inglés puede ser, ¿no? 132 países plantea Naciones Unidas. En Naciones Unidas plantea la renta básica para 132 países. Efectivamente. Entonces, esto debió haberlo hecho el presidente de la República. Bueno, si el presidente de la República, porque ya sabemos lo corrupto y lo indolente que es, y no se va a preocupar jamás del pueblo ecuatoriano, para él lo importante son sus amigos, entonces esto debió haber sido una preocupación de los candidatos, pues. Los candidatos tenían que haber, y los políticos tenían que haber buscado un mecanismo para llevar adelante la renta básica. Ya la situación es insostenible para millones de familias en el Ecuador por la crisis sanitaria y la crisis económica. Pero los candidatos están pensando en las elecciones, nos están viendo a los ciudadanos como clientes, como electores, no nos ven como seres humanos que estamos atravesando una situación dramática, ¿no? Ningún partido político llevó adelante esta iniciativa, ni creo, ni el Partido Social Cristiano, ningún partido político llevó adelante esta iniciativa. Entonces es por eso que nosotros desde la academia proponemos esto, proponemos con expertos. Muchos de los neoliberales que hoy me critican fueron mis alumnos, entonces yo fui profesor de ellos, ¿no? Yo soy experto en política monetaria, experto en política fiscal, en macroeconomía. Economista, ¿cuántas personas recibirían la renta básica en el Ecuador? Un millón de jefes de familia. 1 millón de jefes de familia que significan unos 3 a 4 millones de beneficiarios. ¿Pero por qué 1 millón solamente? Si hay 6 millones de Porque eso es el diseño de acuerdo al monto que se ha pensado. Se ha pensado utilizar $400 millones de los instrumentos monetarios, TBCs, por ejemplo,
400 millones de dólares. Entonces, 400 millones alcanza a $400 a 1 millón de personas. Si hay más recursos, por supuesto que se puede alcanzar a más. Ahora, ¿cómo saber a quién entregarle la renta básica? Es libre, absolutamente libre. Todos los ciudadanos pueden inscribirse porque es universal. La idea es que en esta primera etapa sea 1 millón, pero a futuro, en unos años, el próximo año podrían ser 2 millones y así hasta alcanzar el criterio de universalidad, pero hay que empezar por algo, ¿no? Entonces, además es el cumplimiento de una disposición constitucional, eso está en la ley, está en la Constitución. El numeral 2 del artículo 66 de la Constitución establece que el Estado se reconoce y garantiza el derecho a la vida digna. Y ahí en la vida digna está la alimentación, el agua, está el servicio de seguridad social, etcétera, todo. Entonces, esto corresponde a lo que dice la ley, No estamos inventando nada que esté fuera de lo que dice la Constitución y lo que dice la ley. Y esto debió haber sido hecho por el presidente Lenín Moreno, no por el economista Pablo Dávalos, ni por el foro de economistas alternativos y heterodoxos, sino por último, por los los legisladores de Manabí, por último, ¿no? Ellos tenían que haber llevado adelante esta propuesta. Pero no lo hicieron, amigos, no lo hicieron ni el presidente, ni los legisladores. Ya sabemos qué pasó con algunos legisladores de Manabí. Los candidatos tampoco lo han propuesto. El único que tiene en su programa de gobierno la renta básica, el único, es Yacu Pérez, nadie más. Sin embargo, de eso, fíjese usted la tergiversación, la manipulación. Primero que dicen que esta es una propuesta de Arauz. Y eso es absolutamente falso. La propuesta la presenté yo con el grupo de economistas heterodoxos de la Asamblea Nacional. Arauz no tiene absolutamente nada que ver. ¿Por qué dicen que es de Arauz? Porque cuando yo presenté la propuesta me recibió el presidente de la Asamblea. El presidente de la Asamblea, Litardo, puso a disposición del foro la unidad técnica legislativa y él nos sugirió que vayamos vía Comisión de Derechos Humanos. Cuando fuimos a la Comisión de Derechos Humanos nos recibió la coordinadora del grupo parlamentario, que es Doris Solís. La coordinadora de este grupo parlamentario de derechos humanos acoge la propuesta y es ella, como coordinadora de derechos humanos, la que recoge las firmas y la presenta, pero porque es derechos humanos, pues es la coordinadora. Pudo haber estado cualquier otra persona. Y solo por ese procedimiento absolutamente administrativo, los políticos empezaron a manipular, dijeron que era una propuesta de Arauz, lo cual es una mentira, es una tergiversación. Arauz no tiene nada que ver. Y lo otro, dijeron que estábamos utilizando dinero electrónico para salir de la dolarización y es absolutamente falso. Lo que utilizamos son canales electrónicos ya existentes para evitar el contagio y para garantizar la preasignación. Yo no entiendo cómo las compras que hagan los beneficiarios de la renta básica en las tiendas, por ejemplo, pueden poner en riesgo la dolarización. La dolarización depende de la balanza de pagos. Y el que se ha pronunciado a favor de la desdolarización es, por ejemplo, César Ron, en declaraciones que han circulado entre ayer y ahora, públicamente lo dice, que tenemos que ir a una salida programada de la dolarización. No nosotros, no la renta básica. Yo jamás he dicho eso, ¿no? Entonces hay que decirle a la ciudadanía la verdad, o sea, los políticos son muy manipuladores, muy mentirosos, no tienen escrúpulo alguno para hacerse daño entre ellos. Decirles que por favor no topen la renta básica. Hay periodistas que están adscritos, adosados a esos políticos, como los 4 pelagatos, por ejemplo, que están sacando artículos contra la renta básica indicando que es de Arauz. Y este señor Hernández, no sé cómo decirle para que rectifique, le he enviado correos, mensajes, y no rectifique este señor. Quizá tengan que pagarle, ¿no? Para que publique la rectificación de que es del foro y no es de Arauz. Igual Carlos Ver, etcétera. Entonces sí nos da mucho que pensar cómo son los periodistas, ciertos tipos de periodistas y cómo son los políticos. No todos los políticos, obviamente. No todos, por supuesto. Bien. A ver, Alemania y Finlandia están haciendo pruebas. Finlandia ya la hizo y Alemania también, pero ellos le ponen un aditivo, es de que entregar cierta cantidad de dinero a un grupo pequeño de personas para hacer una prueba de que puedan encontrar fuentes de trabajo. Pero el principio de la renta fija universal es más allá que pueda encontrar trabajo o no. El hecho es que las personas puedan tener la tranquilidad de que puedan pagar servicios básicos y alimentos, ¿no es cierto? Que no estés con el estrés de morirme de hambre. Incluso eso permitiría que un país se abandone la miseria, ¿no es cierto? Y empiece también a abandonar la pobreza. Porque muchísimos de los que reciben la renta fija van a tener la tranquilidad de poder cancelar sus servicios básicos y alimentos
y poder encontrar trabajos en mejores condiciones. Efectivamente. Pero no, el objetivo no es te doy renta fija, pero para un tiempo para que busques trabajo. Eso es un bono. Renta básica, no renta fija, renta básica se llama, renta básica universal. Renta básica universal, ¿no es cierto? Ahora, el resto, lamentablemente el país ha entrado en un proceso de radicalización, ¿no? Entonces, eso sí es preocupante en el país, la radicalización que hay. Yo jamás he visto, por ejemplo, la derecha neoliberal tan radicalizada que hasta Dají se atrevió hasta a hablar de un muerto como Maradona. Yo creo que los muertos se los respeta, ya, murió, se acabó, ¿no es cierto? Porque es hasta cobardía eso, expresarse mal de una persona cuando está muerto. En todo caso, me preocupa la situación del país, y usted es un hombre político, me preocupa la situación del país en donde ayer usted le tocó vivir, porque estuvo dentro de la dirigencia del movimiento de los pueblos y nacionalidades indígenas negociando volver a la tranquilidad. Pero me preocupa que un gobierno que esperó que existieran 11 muertos, para echar abajo un decreto. Eso generó una violencia, obviamente, aquí en el país inusitada. Y esa actitud de querer negar la inscripción de candidaturas también va a generar más violencia en el país. ¿Cómo podemos controlar y enfrentar este tema de la violencia que genera el Estado? Porque yo pienso que con instrumentos y protocolos de derechos humanos, ¿no? Hay una línea roja que no debemos pasar jamás como sociedad. Nadie, sea de izquierda, de derecha, de centro, neoliberal, keynesiano, marxista, lo que usted quiera, se llama derechos humanos. Esa línea roja no la podemos pasar. María Paula Romo la pasó, el presidente Moreno pasó esa línea, ¿no? Y las sociedades no pueden ni olvidar ni perdonar a quienes pasan esas líneas rojas. Pero es que ella sigue pensando, parece que tiene su base en Maquiavelo, de que el fin justifica los medios y que son daños colaterales los 11 muertos y que es cuestión de Estado. Entonces, y se olvidan de que hay una Carta Universal de los Derechos Humanos, como usted lo acaba de decir. Y hoy día incluso hay gente que empieza a cuestionarse la existencia del Estado. Si el Estado lo que no resuelve mi problema de pobreza, no hay medicina en los hospitales, no hay médicos porque los votaron, ¿y yo para qué quiero el Estado? Entonces nos vamos al anarquismo, ¿no es cierto? Entonces, y justificar la acción de 11 asesinados en octubre pasado, no se le puede decir que son daños colaterales, que es cuestión de Estado y que la primera obligación de un mandatario es sostenerse en el poder, y yo como ministro de la política tengo que sostenerlo en el poder matando a la gente, matando a gente inocente que simplemente reclama de que, por favor, no se los mande a la miseria. Exactamente, totalmente de acuerdo contigo. Yo creo que como sociedad no podemos ser transigentes en esas líneas rojas. Si Lenín Moreno atravesó esa línea roja, tiene que pagar las consecuencias en cualquier momento de su vida, pero tiene que afrontar los respectivos tribunales nacionales o internacionales y pagar las consecuencias de eso. Cualquier dirigente político, cuando se convierte en autoridad, tiene que estar absolutamente claro que hay líneas rojas. Una línea roja es los derechos humanos y otra línea roja es la ética y la moral. O sea, no se puede utilizar los recursos públicos como caja chica para intereses personales y particulares, ¿no? Hay que ser absolutamente puntillosos con los recursos públicos porque nos pertenecen a todos los ecuatorianos. La corrupción es algo que tampoco puede ser bajo ningún concepto tolerado. Y María Paula Romo representa las dos cosas, igual a Lenín Moreno, representa la corrupción y representa el atentado a los derechos humanos. Esta señora negoció hospitales y fue público, ¿no? Absolutamente público, negoció hospitales en medio de la peste para tener votos, para aprobar leyes absolutamente nefastas por el pueblo ecuatoriano. Y los legisladores que entraron en esta negociación también merecen el repudio ciudadano, pues y los partidos políticos que los apoyaron también. Entonces, vea usted, creo, por ejemplo, los cristianos tuvieron un rol nefasto en octubre, ¿no? Ellos debieron, con el poder que tienen, haber parado eso y haberle dicho al presidente Moreno que pare la represión y que se siente a negociar.
debían haber, a través de la Asamblea Nacional, buscar mecanismos justamente para evitar tanta violencia contra el pueblo ecuatoriano, y no lo hicieron. Nebot asumió una posición fascista, si se quiere, cuando cerró la ciudad y denigró a un grupo de ecuatorianos, no solo porque, no, según su propia imaginación, eran cholos, montubios, indios, etcétera, es decir, pobres, y los denigró con una forma racista, ¿no? Igual el señor Lasso, ¿no? El señor Lasso también apoyó esa violencia. Y ahora están ahí, están de candidatos, están diciendo cualquier cosa, están pidiéndole al pueblo ecuatoriano que vote por ellos. No sé si el pueblo vote por ellos, no sé. Allá es cuestión del elector, porque cada voto por Lasso es un voto a favor de los socialcristianos, es un voto a favor de la violencia y la pobreza. Entonces, no sé qué hagan los electores, espero que los electores actúen de forma absolutamente responsable, consciente, y que la sociedad se reinstitucionalice y logremos esas líneas rojas, sancionar a quienes las transgreden, ¿no? María Paula Romo pienso yo, tiene que pagar por las consecuencias de sus actos. O sea, esa historia tiene que seguir escribiéndose, no puede ser impune, o sea, no puede ser impune la violencia que ella desplegó contra el pueblo ecuatoriano. No se justifica jamás ningún acto de violencia contra el pueblo ecuatoriano. Por eso existen instituciones y existe diálogo. Siempre, ¿no? Siempre. O sea, 11 muertos es demasiado, ¿sabes? Así es. Para una sociedad como la nuestra es demasiado. Muchísimas gracias, economista Dávalos. Muchas gracias también, hasta la próxima. Bueno, ahí estuvo el economista Pablo Dávalos.